Y no olviden, está allá atrás. Hola, buenas tardes de nuevo a todo nuestro público. Les pedimos una disculpa y agradeceremos mucho si nos indican, por favor, si ahora sí tenemos ya audio, porque pues tuvimos problemas técnicos. Discúlpenos, por favor. Seguimos siendo novatos en esto de manejarnos con la tecnología. Entonces, pues bueno, muy en síntesis, tenemos una charla que será sin duda interesante con Jorge Javier López Romo. Él es estudiante del Departamento de Filosofía sobre liberalismo económico él está estudiando precisamente el libro de Hayek, Caminos de Servidumbre. Agradeceremos de nuevo a nuestro público si nos disculpan primero, por favor, por la situación técnica y que nos digan si se escucha ahora sí ya bien la transmisión en vivo. Platicábamos con Jorge López precisamente de este autor y nos preguntábamos sobre pues su formación filosófica y nos decía también además, y comentábamos esto, que es un autor que transita del socialismo al liberalismo. No es correcto, Maynes, quien es el que revisa su doctorado. El libro que escribe, uno de los escribos que Maynes escribe, habla sobre el socialismo. Y ese es el detonante, pues, para que Maynes cambie de pensar, de ver la situación económica de diferente ángulo. Ah, bien. Este libro que está estudiando usted en su proceso de acercamiento precisamente a la filosofía de Hayek, ¿cuándo se publica? Se publica por primera vez en 1944. Sí. Está prácticamente en el contexto bien complejo de comunismo, Sí. el socialismo que va rampando ahí en algunas regiones de Europa, pero también en el marco del totalitarismo, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones filosóficas que habla en su libro Caminos de Servidumbre. El contexto en que él vive, no nomás él, sino su tutor, el filósofo Maynes, que él vive lo que es la Primera Guerra Mundial, Hayek la Segunda, y lo que ven es que estos países que centralizan el poder, centralizan la economía, se vuelven autoritarios y coartan las libertades y los derechos humanos. Ah, bien. Que es lo que versa mucho el libro. Ajá. Bien, un tanto como para ir aterrizando cosas, liberalismo. ¿Qué significa propiamente este término? ¿Dónde surge en términos teóricos? ¿Quién lo postula? ¿Si es Hayek mismo o él lo jala de alguno de los autores previos a él? El liberalismo, profesor, el liberalismo clásico surge en el siglo XVII, XVIII, como una crítica al mercantilismo y también a lo que era el feudalismo, influencias por las que la Ilustración pasó. Su énfasis era, pues, el liberalismo es la razón, la libertad individual y los derechos naturales. Bien, pero liberalismo y neoliberalismo no son lo mismo. Bueno, entiendo que el neoliberalismo no es exactamente igual, pero es de alguna manera derivado de esta. Sí, es derivado del liberalismo. Son políticas que hablan tanto una y otra es del comercio global y que haya libre mercado de manera global. El liberalismo, así como lo acaba de exponer, sobre todo desde la escuela o vertiente clásica, es como una extensión, es consecuencia del mercantilismo que se empieza a desarrollar sobre todo pues entre el 17 más o menos, cuando surgen las compañías mercantiles, que tránsito y flujo constante de mercancías, sobre todo del llamado Nuevo Mundo a Europa, o es una cosa totalmente distinta. Ese es lo que
lo que hace el liberalismo es promover pues, el mercantilismo y abrir los mercados, Ajá. de tal manera que el trabajo sea la fuente de riqueza para poder crear, producir y al mismo tiempo crear mercados. Bien, el trabajo como motor de la riqueza me recordó mucho La riqueza de las naciones de Adam Smith. Es de alguna manera vinculante o vinculable, ¿no? Esta doctrina liberalista precisamente con la teoría económica de Adam Smith. Sí. ¿Hay algo de la doctrina de Adam Smith que Hayek Bueno. ya no acepte? O... Sí, de hecho, Adam Smith es economista, filósofo también escocés, y él habla sobre su obra, pues La riqueza de las naciones que tú mencionas, es que los mercados sean completamente abiertos. Sin embargo, Adam Smith sí cree en que existe un estado de bienestar para beneficiar a los que menos tienen. Entonces podríamos hablar entonces de que entre el extremo totalitarismo o colectivismo, de los que luego vamos a hablar un poquito, y el liberalismo de Hayek, Adam Smith estaría como en un punto intermedio en que sí puede haber algo en lo que el Estado controle, genere ciertas condiciones de bienestar, pero otra parte ya no. Es decir, hay que dejar libertad al mercado. Estaría más o menos entonces como Sí, por ahí. era como una parte media. Al contrario de, por ejemplo, David Richard, que él creía pues que no debería existir para nada estado de bienestar. Lo que él creía era más bien en cómo explotar más la mano de obra. Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante y una disculpa por la transmisión fallida. Lo que pasa es que pusimos un equipo nuevo. También esto nos va a servir para saber que la próxima vez que pongamos el otro equipo tenemos que hacer ahí algunas adecuaciones. Desafortunadamente no podemos controlar todo, así que hoy falló. Pero bueno, creo que ya estamos ahí. Si nos pueden poner un mensaje en la transmisión en vivo, si se escucha, por favor, para estar ya con la certeza de que se escucha correctamente. Pues una charla muy interesante y volverles a comentar, estamos charlando con Jorge Javier López, él es estudiante del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Estamos charlando sobre el liberalismo desde la obra Camino de Servidumbre de Hayek, una crítica a sus fundamentos filosóficos. Y bueno, estábamos charlando, nos está explicando Jorge Javier una cuestión que creo que es fundamental, que es qué es esto del liberalismo, ¿no? Porque de repente en muchas ocasiones parece ser una ideología solo política, en otras ocasiones parece ser una corriente solo económica, pero en algunos sentidos tiene una mezcla de las dos cosas, al menos contemporáneamente, ya hablando desde la obra de Hayek. Y además que entra también otros factores, ¿no? El totalitarismo, entran otros factores como el conservadurismo, que de repente puede confundirse porque en algunos sentidos tienen como ciertos valores muy similares, pero no necesariamente son iguales. ¿Nos puedes explicar un poco estas distinciones finas entre por qué, al menos aquí en México, que se habla mucho del conservadurismo ligado al neoliberalismo y al liberalismo, no hace sentido considerar estas posturas de derecha conservadora con el liberalismo? Bueno, el liberalismo hay que irnos a sus raíces, ¿no? Exponentes como John Locke, que es uno de los primeros que propone pues esta política económica, pero filosófica, porque estaba saliendo el mundo de un autoritarismo real, ¿no? O sea, fuerte, que era la monarquía. John Locke defiende, por ejemplo, la propiedad privada, cosa que no existía en esos años, en esas épocas. También defiende el derecho natural, el estado de naturaleza y la diferencia de Hobbes, Locke describe un estado de libertad donde todos los hombres
sean iguales y tengan derechos inherentes a la vida y a la libertad. Entonces, estamos hablando de filosofía, no de economía. Posteriormente, se extiende a las ramas económicas porque los estados en esos tiempos, pues el dinero que adquirían era para enriquecer el estado. Y lo que hacían, pues, se volvían autoritarios y querían salir de ese sistema. Y a la postre, pues vienen filósofos con estudios económicos y crean un nuevo concepto. El mercantilismo se empieza a dar en el mundo, se descubren las Américas, empieza a crecer el comercio y empezamos a evolucionar. Sí, además hablamos también de que Hayek le toca esa transición entre el siglo XX, prácticamente vive todo el siglo XX, 93 años, si no lo recuerdo, y comienza ya a configurarse el mundo del siglo XXI, ¿no? Entonces, es un autor que parece que se preocupa mucho en estas cuestiones fundamentales de la economía, porque ya estamos en esa economía en la que pues la economía se convierte en una dimensión que está atravesando Por supuesto. todos los sectores de la humanidad y que implican mucho. Y además hay otras corrientes que nacen, ¿no? Con las políticas de Carlos Marx, que es el socialismo, el comunismo y el socialismo, que para la época de tanto de Maynes como de Friedrich Hayek, ellos ven que son gobiernos autoritarios completamente, ¿no? Y se suscitan estas guerras y echan la culpa a estos sistemas por todo lo que está ocurriendo. Entonces ellos creen que es quitarle al Estado ese poder económico que no se meta para que la iniciativa privada, el comercio, pueda fluir. Un tantito como para, no importa si los estados y los países se pelean, la economía puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no es el Estado el que se está peleando. Perdón, no es la economía la que se está peleando, no son los productores, los capitalistas los que se pelean, ellos venden, comercian, que sean los estados los que se pelean. Bueno, a este autor le tocó un periodo sumamente complejo. Eric Hobsbawm, un historiador muy, muy bueno, hace una historia del siglo XX muy rica, y él decía que el mundo decimonónico termina a partir de 1914. Precisamente por este periodo de guerras, y esto que acaba de mencionar nuestro invitado, pues es decisivo para comprender precisamente cómo este énfasis en el liberalismo económico. Antes de continuar, si me lo permiten, agradecemos a Sergio Martínez Ruiz, que nos dice todo bien y nos pone un pulgar arriba, y también a Dalit Duarte, un radio ciberescucha y que además estuvo ya con nosotros. Esperemos que pronto vuelva a estar leyéndonos algo de su obra poética. Le agradecemos, dice, ya se escucha, muchas gracias, saludos a todos los participantes. Pues va un saludo de regreso a Dalit Duarte. En síntesis, el libro Caminos de Servidumbre, de este autor, de Friedrich Hayek, ¿qué sostiene? ¿Cuál es la idea central de este texto? Caminos de Servidumbre, Hayek sostiene que la libertad individual en el ámbito económico es inseparable a un estado limitado, ya que la planificación centralizada, característica de los sistemas colectivistas, conducen inevitablemente a la erosión de las libertades políticas y al autoritarismo. La tesis de Hayek se fundamenta en que solo un marco jurídico que garantice la propiedad privada, la competencia mercantil y ausencia de la coacción estatal arbitraria, preserva tanto en la eficiencia económica como en la autonomía del individuo, evitando así que el camino hacia la servidumbre impuesta por el poder concentrado. Entonces, sí, su tesis, podríamos decir, es evitar que el Estado contribuya, quitarle todo el poder posible para que pueda ser el mercado el que dé el bienestar.
y ya no, el Estado ya no intervendría. Entonces sería la tesis como de frente a un Estado liberalista que deja que los individuos pues produzcan, es el laissez-faire del que se hablaba en más de alguna ocasión, sobre todo a principios del siglo XX, frente al Estado interventor que controla, que manipula. Y ahí tendríamos como, si bien hablamos de Estado interventor totalitarista, tenemos como dos visiones que difieren incluso en esta visión del Estado totalitarista, ¿no? Porque tenemos el totalitarismo de corte nacional socialista de la Alemania de Hitler, por ejemplo, o el Estado totalitarista de Stalin, con una visión de la clase dominante, la obrera, pero que, bueno, a la larga pues termina por ser también un Estado totalitario. En el contexto histórico en el que se inscribe este texto de Hayek, y a propósito de lo que nos acaba de comentar, se asocian de alguna manera entonces, y ojalá nos pudieran explicar un poquito más, las ideas de progreso, libertad e individuo. Es decir, el respeto a las libertades individuales, a los derechos individuales, a la capacidad individual de producir, se le trae como consecuencia el progreso. Pero ¿cómo se da esta relación precisamente entre individualismo, perdón, libertad y progreso en Hayek? Bueno, él cree que solamente es el mercado el que puede proporcionar esas libertades al individuo, para que el individuo pueda libremente escoger a dónde se dirige a trabajar y qué debe de trabajar. Muy bien. En ese sentido, podemos prácticamente decir, el Estado no puede decirte ni qué hacer, ni cómo trabajar, ni qué producir, nada. Solamente te puede, como decían, generar condiciones de justicia para que el juego entre los individuos sea parejo, pero si progresas o no progresas, eso es bronca tuya. Parece que va por Eso ahí. es lo que promueve pues, el Ajá. liberalismo, ¿no? La individualidad, donde es la persona la que tiene el poder de poder cambiar su vida. Independientemente de si hay las posibilidades o no las hay. De tal manera que es el común de la gente que dice, el que es pobre porque quiere. Porque quiere. Sí, aunque bueno, enseguida vamos a hablar porque usted hasta ahorita hemos como hablado más bien como del liberalismo, cómo surge, qué es, a qué se refiere, etcétera, pero usted tiene una crítica al liberalismo de Sí, por Hayek. supuesto. Ese es o sea, el trabajo que hice, es criticar pues, las posturas filosóficas de este libro. Bien, Alejandro. Bueno, una charla muy interesante. Recordarles, estamos charlando con Jorge Javier López. Él es estudiante de Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Él está estudiando actualmente en el 5º semestre. El tema es el liberalismo desde la obra Caminos de Servidumbre de Friedrich Hayek, una crítica a sus fundamentos filosóficos, que es precisamente esta última parte a la que vamos a comenzar a entrarle. Y ahí me gustaría que comenzáramos ya la crítica que hace nuestro invitado a la obra de Hayek. Bueno, pues yo podría empezar diciéndoles que la libertad para morir de hambre no es la única libertad que importa, ¿verdad? Si bien es cierto que el liberalismo es una filosofía política que enfatiza la libertad individual y la igualdad, el libre mercado y la propiedad privada de los medios de producción, estos son los que crean las superestructuras ideológicas, estableciendo una narrativa de meritocracia, donde los pobres, está usted profesor, los pobres lo son porque no le echan ganas, y los ricos se merecen la riqueza y toda la justicia. Este estado de injusticia es un producto del liberalismo o neoliberalismo y de las condiciones materiales que emanan de ellas. Por lo tanto, es importante volcarnos a un estado de bienestar en donde, en un estado de bienestar, perdón, a un modelo socioeconómico y político donde el Estado asume la responsabilidad que debe de tener de asegurar el bienestar de sus ciudadanos, garantizando el acceso a sus servicios esenciales como salud, educación, pensiones, protección social,
tutelando las empresas, es muy importante, nacionales estratégicas. En otras palabras, se trata de un sistema donde el Estado intervenga para un mejoramiento de las condiciones de la vida de la población, distribuyendo la riqueza y proporcionando una red de seguridad social para proteger a los más vulnerables. En ese sentido, parece que está usted como también estableciendo, queriendo en una distinción entre estado de bienestar y estado totalitarista. Es decir, el estado totalitarista controla, determina qué se puede, qué no se puede y prácticamente asume todo el rol de protector. En cambio, acá el estado de bienestar, así como lo acaba de describir, genera condiciones básicas mínimas, como dirían algunos autores, mínimos de justicia equitativa para que todos puedan en cierta medida ya tener, no estar reducidos a la pobreza, pero que puedan ya luego también progresar. O sea, Es correcto, pero igualmente leyes fiscales que puedan a iniciativa privada, a las inversiones extranjeras, poder hacer inversiones y sentirse que hacen buenos negocios, ¿no?, en el país. porque hablaba también de, bueno, el Estado puede y debe controlar las empresas estratégicas nacionales de interés nacional, pero no controla todo lo que se deba, en lo que se deba invertir o no. Hay libertad también Sí para hay decidir. libertad, pero también tiene que poner, por ejemplo, los sueldos mínimos tienes que establecerlos, ¿no? No puede crear sueldos miserables, ¿no?, de hambre, como los que llegamos a tener y que hemos visto que han ido mejorando. Todavía falta mucho, pero bueno, este es un ejemplo de lo que estamos viviendo en este país. Muy bien, Alejandro. Sí, y bueno, recordar algunos aspectos importantes de estas teorías de liberalismo económico más contemporáneas, es decir, del siglo XX y a partir del siglo XX hacia nuestros tiempos. Principalmente es una crítica a esta idea de los bienes comunes, ¿no? Y de que los estados, los gobiernos como tal, posean empresas productivas y que esas empresas productivas, al final de cuentas, generen un bienestar, eh, digamos, distribuir, digamos, el bienestar y ser además partícipes de la generación de empleos, que al final de cuentas es una de las posturas más críticas que ha tenido contemporáneamente el neoliberalismo, es decir, el gobierno no es capaz de administrar una empresa y no es capaz de generar trabajo y generar buenas condiciones laborales, por lo tanto hay que privatizarlas, ¿no? Entonces, ha sido todo un tema, sobre todo de estas nuevas teorías económicas del liberalismo, repito, desde el siglo XX hacia nuestros tiempos. Y a mí me gustaría mucho preguntarte respecto a lo que plantea Hayek o si tiene algo en este texto sobre las empresas productivas de los gobiernos, ¿sí?, de las paraestatales. Reducirlas completamente, sino que son las empresas privadas las que manejan todas las empresas y las principales de energía. Es decir, o sea, lo que él busca siempre, o en su libro, es minimizar al Estado, tanto en lo político como en lo económico. Sí, además le toca a él comenzar sus textos, si mal no recuerdo, de los primeros, 1930 y algo. Ya se han solidarizado, bueno, más bien consolidado algunas revoluciones, ya hay estados revolucionarios que surgen de estas revoluciones del siglo XX, precisamente. Ahí contamos solamente dos, probablemente las más importantes o las que tienen más revuelo internacional: la revolución de Rusia, la revolución de octubre y la revolución mexicana, ¿no? Por ser quizás la cuestión regional, que es donde Hayek al final termina su vida en América y termina escribiendo ahí, ¿no? Entonces seguramente le tocó también revisar esos procesos de revolución de nuestra América y seguramente tendrá algo que criticar ahí a estos gobiernos que en principio, al menos en su fundamento, eran de corte socialista, pero ya vimos en qué cayó nuestro PRI. Una de las cosas que Hayek subestima es la capacidad de las democracias para crear un contrato que puedan prevenir la tiranía. O sea, él
nunca pensó que pudiera existir tal cosa. Como tampoco pensó que los países nórdicos tuvieran políticas centralistas y una democracia sana. A propósito de democracia, porque ojeando, tal vez no estudiando tan a fondo como nuestro invitado, que es el experto, pero uno ojeando un poco el libro de Hayek, leíamos que pues habla de los acuerdos, de los consensos, que frente a la coerción de los estados totalitarios o colectivistas, como la soviética ya para ese entonces, o el totalitarismo alemán, nazi, frente a ello él opone los consensos en las democracias liberales. Pero a mí me llamaba la atención, a propósito de eso, ¿qué pasa cuando no hay acuerdos unánimes en una democracia liberal? ¿Qué pasa cuando en una democracia, desde la perspectiva, claro, de Hayek, pues no se llegan a esos acuerdos unánimes? ¿Cómo resuelve Hayek? Y sobre todo, desde su perspectiva, esa apuesta precisamente por una democracia sana, liberal, que bueno, habría que ver el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, hasta dónde y cómo ha progresado, comillas, ese país con su democracia liberal. ¿Cómo resuelve Hayek esta cuestión de si no hay acuerdos unánimes en una democracia liberal, pues cómo se resuelven las tomas de decisiones o sigue dejándose todo al libre mercado? Sí, de hecho él no especifica en su obra, él todo lo deja al libre mercado, porque el libre mercado es el que va a regularizar las políticas públicas, las políticas económicas. Y a lo que tú comentas de Estados Unidos, que tiene una democracia, pues una democracia de patito, porque cuando hablamos de políticas públicas, es imposible que le quieran cobrar a los millonarios un porcentaje de impuestos. Pueden, pueden cambiar de partido, si no es uno es otro, y haber una gran democracia, pero pues, cuestión de políticas públicas, pues imposible que puedan ellos exigir salud, educación superior, y otras cosas más, ¿no?, que ofrecen estados como Canadá, México y otros países. Analizando algo de eso en torno a temas que a lo mejor no vienen como muy vinculables de manera directa, pero indirectamente sí. Pensando, por ejemplo, en las formas en que un Estado ejerce violencia. Había autores que desde la filosofía de la paz, por ejemplo, y el cuidado, veían este tipo de actitudes liberalistas extremas, como la de Estados Unidos, como muy violenta. ¿Por qué? Porque prácticamente la persona tiene que pagarse todo, sus propios servicios médicos, por ejemplo, pagar sus propios seguros, pagar su propia educación, de tal manera que si esa persona en condición de pobreza no puede pagar sus servicios de salud o de educación, prácticamente queda totalmente abandonada por el Estado. Y creo que lo hemos visto en las últimas fechas. Estados Unidos el gobierno de Trump hizo varios recortes presupuestales en ciertas áreas estratégicas y arrojó prácticamente a la pobreza a mucha gente, ¿no? Entonces, es una cosa muy hoy, más que nunca, Estados Unidos está lleno de hombres, que viven en las calles, o sea, son cientos de miles en diferentes estados del mundo americano, y tener un estado de bienestar. Antes de cederle la palabra a Alejandro Gómez, pues le recordamos a todo nuestro público, quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, pueden dejar sus comentarios, preguntas, saludos a través del chat en vivo, y si nos están escuchando también a través de seno.fm, senoradio.fm, en Estudio Humanitatis Radio, pues después pueden dejar sus comentarios, saludos, inquietudes en nuestra página y se las haremos llegar a nuestro invitado. Y si están viendo este video en otras páginas de Facebook donde se está replicando, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus saludos en nuestro chat en vivo. Alejandro. Sí, revisando alguna parte del texto de Hayek, revisando algunos otros textos ya de la economía neoliberal, que es un poquito posterior, del 94, si mal no recuerdo, hacia acá,
me encontraba con algo que empataba muy bien con estas dos teorías de la economía liberal, y es esta idea de que una economía mecanicista, cíclica de alguna forma, es decir, que la economía en su autorregulación tiene ciclos altos y ciclos bajos de producción capital, y que parece no importarle que en los ciclos altos se enriquezcan unas cúpulas, pero que la gran mayoría esté por debajo del índice de la marginación, sobre todo en algunos países en economías liberales, democracias liberales europeas y específicamente también la norteamericana participa de esas teorías. Y la otra es, pero cuando hay picos bajos, tampoco le interesa quién está por debajo de los índices de pobreza, pero además que hay grandes capitales que se van a la bancarrota, ¿no? Y que eso implica el deterioro, la pérdida de trabajo, el deterioro de la adquisición de parte de ciertas economías. ¿Hay algo en específico de Hayek que podamos encontrar, por ejemplo, en las teorías que surgen después, como las neoliberales, en ese sentido? Bueno, en ese sentido, lo único que vemos son contradicciones, nada más, porque estaba la creencia, pues, del libre mercado es que creen que el dinero va a fluir de arriba hacia abajo, o sea, va a permear, cosa que no ha sucedido, y cuando hay recesiones económicas, se vivió aquí en este país, no sé mucho, por ahí en el 94 creo que fue, en el 95, y en Estados Unidos en el 2008, donde los bancos colapsaron y el rescate fue público, o sea, fueron deudas privadas, las hicieron completamente públicas y, y ha causado, pues, tanto en los países, tanto el mismo como en Europa, desacervo en toda la población. Y hasta la fecha seguimos pagando, ¿no? Más aquí en Estados Unidos. Sí, la llamada burbuja inmobiliaria que estalla, Está en Estados Unidos. y que estalla, y que la teoría económica liberal simplemente dijo, pues son las crisis de la economía. Así es, la economía es cíclica y además tiene dentro de sí misma las contradicciones de entrar en crisis, pero ella misma salir de esa crisis, ¿no? En teoría, bueno, según la teoría de los neoliberales, es que cuando estalla la crisis económica, el regreso debe ser al doble, es decir, su repunte es al doble, pero la caída también debería ser al doble porque es proporcional, ¿no? Esta contradicción precisamente de las teorías neoliberales de la economía, que vienen también secundadas de estos autores liberales. Profesor. Sí, bueno, y además considerando pues que sí, a lo mejor la teoría describe prácticamente la economía liberal como una especie de ente, de ser vivo, que sufre caídas, pero luego se recupera, se regenera y sigue, pero en eso hay pérdidas finalmente de seres humanos, gente que pasa a estadios de pobreza o pobreza extrema, y en muchos países en los que no hay las condiciones mínimas como para poder alcanzar a sobrevivir, pues hay muchas muertes, y parece que la teoría económica no tiene ningún compromiso, la teoría liberalista económica no tiene ningún compromiso moral, ni ningún arrepentimiento ni sentimiento moral para con esas personas que mueren de hambre. Antes de preguntarle a propósito de esto, precisamente de cómo el liberalismo económico es prácticamente una teoría económica que se desentiende del humano, de las personas, nos dice Omega Lindo, agradecemos el saludo, dice: suerte con el episodio de hoy, compañeros, buenísimo tema, sumamente complejo en este mundo capitalista, que sí vemos que convierte en mercancía casi cualquier cosa. Yo veo el capitalismo, el liberalismo económico como el rey Midas, que convertía todo lo que tocaba en oro. El capitalismo convierte en mercancía casi cualquier cosa. Su apreciación sobre esto y en qué medida podríamos como pensar en una crítica precisamente al liberalismo, como pensando precisamente en pues que se desentiende de las personas, y si mueren, pues mueren los menos aptos. Me suena también un tanto como a darwinismo,
mueren los menos aptos para sobrevivir. Los que sobreviven, que son muy pocos, que son los que repuntan, son los que crecen económicamente o se recuperan económicamente, pero mucha gente queda atrás. ¿Qué impresión tiene usted sobre eso? Sí, mira, el fracaso del liberalismo económico ha llevado a reflexionar sobre la justicia distributiva y la responsabilidad moral. Filósofos como John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, ha argumentado que un sistema económico debe garantizar un mínimo de equidad y oportunidades para todos, algo que el liberalismo económico no siempre ha logrado. Su fracaso ha evidenciado cómo la acumulación desproporcionada de la riqueza en pocas manos puede socavar la cohesión social y la dignidad humana. Solo en nuestro país lo hemos visto. Hemos sido testigos de estos colapsos que sí ha afectado a los ricos, pero los ricos siguen siendo ricos. Y los pobres se volvieron más pobres. Y el deterioro de la sociedad pues ha sido enorme, porque pues, no más causa muertes, pero también causa divorcios, separaciones. O sea, hay una crisis tremenda y lo más indignante es ver cómo los estados que obedecen a estos poderes fácticos crean leyes para salvar y salvaguardar a los ricos, a ese pequeño grupo. Y a los pobres no los volteen de la cosa que ha cambiado en los últimos años. Con pandemia estaban pidiendo que se hiciera otro Fobaproa, cosa que decidieron no hacerlo porque implementaron el estado de bienestar. Este estado de bienestar donde vamos a apoyar cierto gente para que pueda haber y un consumo y no tuvimos una crisis del peso, el peso, cosa que pues yo tengo 60 años, he visto cómo se ha devaluado a través de los sexenios. Y en los últimos 7 años no nomás no se devaluó, sino que se apreció. Sin ánimo partidista, al menos no por ahora, pero ya fuimos Venezuela. Sí, sí. Y las nuevas generaciones como que no caen en cuenta. Digo, yo también soy de la generación, aunque nuestro invitado es mucho más joven que yo, soy de la generación que le tocó sufrir la devaluación del 82, el comillas error de diciembre comillas del 90 y pico con Ernesto Zedillo, el recorte de pesos, de ceros, perdón, al peso, para simular o disimular la inflación. En realidad un peso son 1,000 pesos, porque le recortaron 3 pesos arbitrariamente a la moneda, 3 ceros, perdón, a la moneda para disimular la inflación y que la gente no estuviera cargando tanto dinero en la cartera, que en realidad prácticamente no servía para gran cosa. Sí. Pero en los últimos años hemos visto que ya no hay devaluación, hay apreciación del peso frente al dólar. Es correcto. Perdón, Alejandro. Sí, además recordar que gran parte de las críticas que se le pueden hacer a todas estas, ya de por sí las que le hemos hecho ahorita, solo en este pequeño lapso, hay otra que últimamente está en auge, estas personas que se dicen liberalistas o libertarios, este nuevo concepto, ya, como que los liberales parece que ya poniéndolos en una sola burbuja, llamémoslo generalizándolos, los liberales, después son los neoliberales, ahora son los libertarios, ¿no? Estas nuevas, tratar de reformarse, me recuerda a estos partidos que cambian los logos y los hacen más modernos, ¿sabes? Sí. Bueno, Es es una cuestión ahí un poco extraña, creen que lavándole la cara, un poco modernizando el concepto, incluso esto ya va como que a atraer más adeptos, cosa que creo que no ha estado pasando. Sí. Y, perdón, No. para concluir, y estos liberales plantean la falsa disyuntiva de libertad frente a bienestar. Es decir, ¿qué tanto puedes perder de libertad frente al bienestar o al bienestarismo que te da un Estado que se preocupa por estas políticas de bienestar social? Profesor.
Sí, no, perdón, una cosa muy simple, pero me hacía recordar ahora esto que decía de este enjuague del partido de color azul, que le cambiaron el logo, que ahora parece cosa más como de mercancía, más que un emblema, un logo. Me hizo recordar los años cuando después de la muerte de Luis Donaldo Colosio y toda la corrupción que hubo, se evidenció con ello dentro de un partido de tres colores. Que salieron los anuncios de, no es el viejo, es el nuevo. Y lo se pavonearon con eso, pero a la larga cayeron en cuenta de que era el mismo partido de siempre, ¿no? Bien, perdón. Sí, bueno, respecto de este comentario, para no dejarlo al aire, a mí me gustaría que nos aterrizaras en esta cuestión. ¿Qué tanto pierde el hombre, o bueno, qué tanto pierde el sujeto de libertad cuando se plantea un estado de bienestar en un gobierno, digamos? Cuando prácticamente todo su programa surge o se da a partir de generar estados de bienestar en la población en diferentes sectores, bueno, porque lo que hemos estado viendo es que no solamente en México, también en Latinoamérica, Correa también lo implementó, es decir, seccionar las partes, digamos, de una sociedad para darle prioridad una paulatinamente a otra y ir esparciéndolo sin que de repente queramos darle bienestar a todos así nada más, porque si no, cada sector de la población requiere puntos específicos para generar bienestar en su comunidad, en su sociedad y en su estado. ¿Cómo es que de repente esto va en contra de lo que plantea Hayek? Mira, ¿de qué nos sirve tener libertad política cuando eso está debatiendo entre la vida y la muerte, si comen o no comen la que siguiente? Tenemos un país donde hay un partido único, que podríamos decir, se podría decir, en el mundo occidental, que es un partido autoritario, pero es único. Mas, sin embargo, tiene un pueblo contento, feliz, porque tiene comida, tiene una ciudad, tiene ciudades hermosas, tiene prestaciones sociales. Y yo creo que al fin de cuentas, al término del día, lo que importa es el pan de la mesa. Si no lo tienes, ¿de qué te sirve tener una democracia hermosa cuando no tienes que comer? Sí, ¿Sí me explico? y ampliando el comentario de nuestro invitado, pues digo, también recordemos que Marx decía, bueno, ¿qué pasa si el proletariado solo puede reproducirse a sí mismo para seguir reproduciendo? Pues bueno, la vida se ha complejizado desde Marx hacia acá, y hoy sabemos que necesitamos dispersión, entretenimiento, cultura, es decir, necesitamos toda una serie de elementos alrededor de la reproducción, es decir, no solo del pan, el pan bruto que está allí en la mesa, ¿no? Sino que ese tiene que estar enriquecido por Claro. desarrollo de... Pues, sí, por ejemplo, países, por ejemplo, en China, tienen todo eso, o sea, tienen recreación, pueden salir, salen de vacacionar, o sea, hay empleo y bien remunerado. Hay un solo partido, le podemos aquí decir que es un partido, es un gobierno autoritario, pero aquí yo creo que los chinos están muy felices con lo que tienen. ¿De qué sirve Estados Unidos tener diferentes partidos cuando no, políticas públicas son un desastre y tienen un problema gravísimo allá? Y andan apuntándole a todo el mundo, señalando todos problemas para justificar sus propios errores. Sí, sí. Habría que medir precisamente los niveles de calidad de vida y de contento de la población que tan a gusto está precisamente con ese nivel de vida, y seguramente veríamos discrepancias muy notables entre un país como China, que con todo y lo grande y la población tan inmensa y los problemas que también seguramente tiene, pero que genera precisamente condiciones de vida óptimas para muchas personas frente a una democracia como Estados Unidos. Estábamos platicando precisamente con un invitado en programas anteriores, el doctor Manuel Jiménez, y él decía que pues Estados Unidos se crea con sus discursos, sus enemigos, un tanto como para llamar la atención más sobre el otro y no vean precisamente el problema que tiene Estados Unidos en su interior, en su propia casa.
Y es algo así como llamo la atención sobre los demás que parecen ser el enemigo para que no vean que en realidad mi sistema está fallido, es fallido. Sí. Sí, sí, sí. Como para ir perfilando un poco el cierre de nuestro programa y un tanto también como para que la gente que se interese después por estudiar, leer un poco más sobre sobre Hayek y sobre algún otro autor que usted haya leído y que le haya parecido como relevante para poder hacer una comparación, una crítica precisamente a Hayek. ¿Qué bibliografía nos podría recomendar? O sea, yo recomendaría a John Maynard Keynes, Ajá. que es uno de los precursores en las políticas estatales. Ujú. Keynes es como una especie de opositor a algunas de las tesis tesis de algún, Hayek. algún libro de ese personaje. Sí, mm, es la intervención estatal. Ujú. Bien, pues ahí está una bibliografía. Y algún otro texto, bueno, Hayek, perdón, Keynes es contemporáneo de Hayek. Sí, Pues, son contemporáneos. y en la actualidad, ¿qué autor o autores podría usted como decir, mira, en la actualidad este autor es el que le apostaría? Tal vez no directamente contra Hayek, pero sí que tomar esta postura precisamente de un estado de bienestar, así como lo acaba de describir. Pues ahí se le guarda mi profesor. Bien, se quedará de tarea para si de radio escucha. Vale. Pero Pues ahí está el pretexto para la invitación a otro programa. sí, pues así de entrada yo les recomendaría la teoría, las periferias, todas estas teorías, como por ejemplo Mauro Marini, ay, se me escapan ahorita, pero bueno, algunos de esos autores de la teoría de la dependencia que estaban criticando precisamente todas estas posturas liberales y neoliberales, les toca precisamente en América Latina, claro está, ¿no? Solamente centralizado en esa región. Son autores muy interesantes y hay muy buenas postulaciones, muy buenas teorías. Bien, pues ahí están algunas recomendaciones y bueno, invitar nuevamente a nuestro compañero y amigo Jorge Javier López para una futura emisión de otro programa en Estudio Humanitatis Radio. Ahora hablando a lo mejor del neoliberalismo frente a estos gobiernos de corte progresista que van adoptando posturas económicas o políticas económicas distintas y opuestas, muchas de ellas también al liberalismo, neoliberalismo. Será un tema también interesante para compartir. Que son gran parte de, no sé, el gran cúmulo de que son los que dan más la batalla, ¿no? Curiosamente, en esta zona de repente no tan prolífera en cuestiones de escritura, de filosofía, de teoría, ¿no? Que es todo Latinoamérica, el Caribe. Y hablar un poquito del BRICS Ajá. será sin duda interesante. Bien, y bueno, dado los problemas que tuvimos de técnicos al inicio, por lo cual le ofrecemos una sentida disculpa a todo nuestro público, les recordamos rápidamente algunos eventos culturales. La Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025 se inaugura mañana. Ahí se realizará igual en su sede habitual en la Expo Guadalajara hasta el día 7 de diciembre de este mismo año. He invitado en la ciudad de Barcelona, invitada de honor. El programa está disponible en www.film.com.mx. Ahí en programa e índice pueden rastrear todos los eventos, también las editoriales y librerías donde están ubicadas. Y vuelve nuestro amado banquete Filosofía en su edición 16ª con el tema ¿Por qué ocuparnos de la filosofía hoy? Participan Gabriel Vargas Lozano, Victórico Muñoz Rosales, Ana Cecilia Valencia Aguirre y David Bach Geller, del departamento, estas dos personas del departamento de filosofía, el sábado 6 de diciembre a las 11 de la mañana en el auditorio 1 del edificio H del CUCH, entrada libre. No pueden perderse este evento. Desafortunadamente yo sí me lo voy a perder porque voy a estar todavía en congreso en Mérida, pero pues bueno, ni modo, suele pasar.
Y también una invitación a que asistan mañana al stand de la editorial de la Universidad de Guadalajara en punto de las 6 de la tarde. Se presentará el libro Filosofía como nunca la viste, de varios autores de diversas partes de América Latina, y uno de ellos es Carlos Damián Sánchez Rangel, estudiante del Departamento de Filosofía, y pues será para mí un honor presentar ese libro mañana en ese stand. Están cordialmente invitados. Alejandro, ¿algo más que Nada quiera más que agregar? agradecer y bueno, disculparnos ahí con los problemas que tuvimos en la transmisión. Eh, hemos tratado de minimizar al máximo este tipo de situaciones, pero bueno, hay Sí, cosas siempre que se nos les va, escapan. siempre se van prietitos en el arroz, al mejor cazador se le va la miel, en los frijoles siempre se va una piedra, párenle de contar. Jorge Javier López Romo, de ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio en su casa. Cuando quiera venir y platicar con nosotros de algún tema de interés, algún ensayo que usted quiera compartir para externar sus ideas filosóficas, será bienvenido. Te agradezco mucho la invitación. Muy gozo, muy contento. Es la primera vez que presento una situación así. Y pues me gustó, es muy agradable. Hicieron ustedes que esto fuera muy ameno. Gracias. Y también agradecer a su audiencia. Bien, pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias y hasta la próxima.